SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el nuevo modelo energético en Europa y el nuevo paraguas energético en España. And for that we propose today legal tools for pooling energy demand at Es European level. la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debatiendo y detallando lo que se propone a las compañías eléctricas compras conjuntas del gas. Un segundo elemento de ahorro para intentar ahorrar hasta un 15% de la demanda. Solidaridad como tercer elemento. The third element is solidarity, sharing. Compartir los suministros en caso de que alguien se quede sin gas y, en cuarto lugar, Now, let me look at a fourth element that is about prices. Precios. Y esa es la clave. Los precios deben bajar con todas estas medidas. La Unión Europea intenta rebajar la factura de la luz. On the main European gas market, that is the so-called TTF. Esto es lo que hoy se ha dibujado y este es el objetivo, rebajar la factura de la luz, con 4 medidas que pueden parecer técnicas, son relativamente sencillas de entender. 4 medidas para abaratar la factura de la luz. La primera, las compras conjuntas de gas, como se hizo con las mascarillas, como se hizo con las vacunas. La Unión Europea dice que va a ser la Unión Europea entera la que compre gas para evitar que Alemania y España pujen la una contra la otra, que Francia e Italia pujen la una contra la otra y así eleven el precio del gas. La Unión Europea pujará sola por el 15% del gas, el 15% mínimo de reservas que hay que tener y a partir de ahí, con un consorcio europeo, se comprará el gas de manera conjunta. We know that we are strong when we act together. Sabemos que somos fuertes cuando actuamos juntos y esto es lo que plantea la Unión Europea, un consorcio europeo para comprar gas de manera conjunta. Porque la demanda de energía es tan grande que permite hacer grandes compras. Esto es lo primero que se pone hoy sobre la mesa, compras conjuntas de gas. Lo segundo, topes al precio del gas, tal y como ha aplicado España. Se permite un cierto aumento, un tope de subida hacia arriba, pero no más. Hay un máximo, un techo con el que se pretende evitar la volatilidad, con la que se pretende evitar subidas desproporcionadas. Así que este segundo elemento, el sistema que se ha aplicado ya en España. You know this model, it has been introduced in Spain and Portugal, where it has reduced electricity prices. De hecho, este es el modelo que ahora va a seguir Europa. Insisto, primero, compras conjuntas de gas. Segundo, tope a los precios del gas. Y a partir de aquí, tercero, una opción de ahorro obligatorio. Los gobiernos tienen la opción, no la decisión, sino simplemente la opción de obligar a comercios, a industrias y a consumidores no vulnerables a reducir su consumo de electricidad. Es, insisto, opcional, pero los gobiernos de cada país van a poder decirles a los comercios se apaga a tal hora, se consume tanto menos. Esto es lo que se fija y estos son los 3 grandes pilares: compras conjuntas, topes al precio y ahorros obligatorios con un movimiento más. Griselda Pastor, Bruselas, ese movimiento es un movimiento de desplazar fondos. 40.000 millones que se iban a gastar para otras cuestiones, ahora se permiten gastar para pagar la factura de la luz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La Comisión intenta sacar dinero de donde puede porque el bazooka alemán son 200.000 millones y es evidente que la Comisión está convencida de que es necesaria inversión europea. De aquí esta propuesta para reutilizar 40.000 millones, 10% de los fondos de cohesión para cada Estado, 4.200 millones para España. Dice la presidenta von der Leyen que pensemos de dónde venimos al hacer comparaciones.
Quizás es importante que pensemos que al empezar esta guerra, cuando Putin comenzó a recortarnos el gas, nos dijeron que tardaríamos años en poder encontrar soluciones y estamos yendo rápidos. Esta es la versión europea, una versión que incluye la reforma, un nuevo reglamento para conseguir un sistema para evitar los picos de los precios, impedir que se repita la situación de agosto. Es lo más parecido a un tope, un mecanismo, una horquilla flexible, precios por indicar, pero que afecte también al gas licuado, asegurando que es necesario fijar índices nuevos. Estas tres, compras conjuntas, topes a los precios y ahorros obligatorios, son las tres normas que hoy pone sobre la mesa la Unión Europea. Y luego hay una cuarta cuestión de espíritu que es algo más que una cuestión de espíritu. La solidaridad deja de ser voluntaria, pasa a ser obligatoria. In the worst case scenario, all our member states need to be supported by their neighbors and countries with. Si un país se queda sin energía, la Unión Europea actúa como una OTAN energética. Si un país se queda sin energía, todos tienen obligación de abastecerla. La solidaridad deja de ser negociable. Esto es lo que dice la Unión Europea, que dice que son necesarios 40 aumentos, 40 acuerdos bilaterales y de momento solo hay firmados 6. Así que la Unión Europea dice, si Alemania se queda sin suministro, España tiene obligación de abastecerlo. Si Francia se queda sin suministro, Portugal e Italia tienen obligación de abastecerlo. Básicamente, lo que se dice es la solidaridad es obligación, no opción. Hoy el gobierno español ha respondido, lo hacía Teresa Rivera, que la demanda de flexibilidad y de solidaridad con aquellos Estados miembros que se ven más afectados y que tienen más difícil el acceso físico a la materia prima energética, al gas natural, se haga respetando la capacidad que tenemos otros Estados miembros para mantenernos en esa trayectoria de transformación de nuestro modelo. Esto es lo que hoy aprueba Bruselas. Insisto, 3 patas y una finalidad: bajar el precio de la energía en todo el continente. Hoy, por cierto, ese plan ha tenido lectura doméstica. El presidente Sánchez decía sentirse reivindicado y abofeteaba al Partido Popular, que se ha opuesto a medidas como estas, pero aquí en España. Hoy, cuando esa alternativa ha marcado el camino a seguir para Europa, tal y como ha asumido la propia presidenta de la Comisión Europea en su carta, cuando lleva camino de escalar a una auténtica solución europea, la solución ibérica, gracias a la intervención de emergencia anunciada por la Comisión Europea, sería deseable que los que hablaron de timo ibérico rectificaran. Todo esto es lo que hoy ha aprobado Bruselas. Y luego está lo que ha aprobado España. Y en la cuestión de España hay cuestiones extraordinariamente prácticas. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir paso a paso, porque contamos ya la semana pasada que habría nuevas medidas, nuevos bonos, nuevos descuentos. Hoy Teresa Rivera ha explicado cuáles van a ser esos bonos. Básicamente, si usted vive solo, si es un adulto, y cobra menos de 16.212 euros, un adulto, 16.212, o si es un matrimonio con 2 hijos y cobra menos de 26.750 euros, matrimonio, 2 hijos, 26.750, si no sobrepasa ninguno de esos 2 umbrales, el Estado va a pagar el 40% de su factura. Esto pretende alcanzar a 1,5 millones de hogares. Y esto es lo que hoy Teresa Rivera describía como la protección de los consumidores, el impulso a la transición energética y medidas de impacto en ahorro y eficiencia energética, todas al hilo y en línea con lo que hemos venido destacando, que era nuestra manera de entender el modo en el que todos podíamos contribuir a este esfuerzo colectivo. Sira Valdés, vamos a echar un vistazo, insisto, familia a familia y umbral a umbral, porque ahora mismo el Estado puede pagar hasta el 40% de la factura de quienes nos estén escuchando si no se sobrepasan ciertos niveles de renta. Vamos a revisar cuáles son.
Este Real Decreto amplía así la cobertura del bono social térmico hasta una horquilla de entre 40 y 375 euros anuales y establece una prórroga de un año hasta finales del año que viene al tope del 5% en las subidas en las tarifas de último recurso de gas e incrementa también la dotación del actual bono social eléctrico hasta el 65% en el caso de los consumidores vulnerables y hasta el 80% en el de los vulnerables severos, pero además amplía la parte de la sociedad que puede acceder a esta protección frente a la subida de los precios de la electricidad hasta cubrir, estiman desde el Ministerio, a un 40% de los hogares, reduciendo sus facturas hasta en un 40%. A este nuevo bono social pueden acogerse este año quienes cobren menos de 2 veces el IPREM, es decir, los umbrales de renta para acogerse a él quedan así. Para un adulto solo, el máximo de renta será de 16.200 euros, para 2 adultos hasta 18.600, para familias monoparentales de hasta 24.300 euros. Si esa familia es un matrimonio con un hijo, se beneficiarán aquellos con ingresos inferiores a los 22.700 euros y en el caso de que haya 2 menores, ese umbral se eleva hasta los 26.750 euros. Esto es, de momento, lo que tenemos con el nuevo bono. Y además se ha detallado cómo va a ser la nueva factura, con código QR, con datos de cómo se consume en nuestro vecindario y con exactamente qué más, cómo es esa nueva factura. Sí, el Ejecutivo quiere, como vienen reclamando también desde hace meses las asociaciones de consumidores, que las familias comprendan mejor sus facturas energéticas y por eso aprueban modificaciones en los recibos de la luz y del gas que, según apuntan fuentes del Ministerio, a partir del mes de diciembre comenzarán a incluir nuevos conceptos y explicaciones que hasta ahora no existían. Por un lado, quieren que los hogares y las pymes conozcan el consumo que hacen otras familias de su mismo código postal. Ese será uno de los nuevos datos que aparezcan. Además, en la factura de aquellas comercializadoras que reflejen como concepto separado el mecanismo ibérico, tendrá que aparecer con un nombre predeterminado que será para todas las compañías el mismo y tendrá que incluir además cuál es el precio medio del ajuste del gas en ese mismo mes y cuál habría sido el precio de la luz en ausencia de ese mecanismo. También aparecerá información relativa a las medidas fiscales, a los impuestos que ahora mismo se aplican, que es un 5% de IVA y un 0,5% correspondiente al impuesto especial de la electricidad. También aparecerán recomendaciones y consejos sobre cómo ahorrar energía. Y en el caso de las facturas de gas aparecerá además un código QR vinculado a la página del comparador de tarifas de la CNMC para que los consumidores sepan si tienen posibilidad de contratar una tarifa más económica, como ya ocurre en el caso de las facturas de la luz. Esto es lo que hoy ha dibujado Bruselas. Insisto, son 3 medidas que buscan abaratar la energía. Esto es lo que hoy ha dibujado España. Medidas para cubrir a quienes no pueden pagar la energía. Ismael Morales, responsable de política climática de Fundación Renovables. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Le hagamos primero la parte europea. Compras conjuntas de gas, topes al precio y ahorro y solidaridad obligatoria. ¿Esto funciona? Bueno, esto hay que ver bien cómo va a funcionar, ¿no? Porque al fin y al cabo las compras conjuntas puede asegurar un volumen de gas, pero sí que es verdad que lo que quiere es, digamos, equilibrar la competencia entre los diferentes estados, ¿no? Que todos puedan comprar gas a un mismo precio y que no haya una desvirtualización y desequilibrio, ¿no?, entre los diferentes estados. Esto puede llegar a funcionar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tope al gas, pues es muy complicado, ¿no? Porque la excepción ibérica en este caso sí funciona porque tenemos una muy baja interconexión eléctrica, pero en caso de un país central europeo que tiene 5 interconexiones con países diferentes, pues habría que ver, porque al fin y al cabo es muy complicado equilibrar hora a hora la electricidad y el precio de los diferentes mercados. Hay una cuestión en la compra conjunta y es que las eléctricas están diciendo, oiga, yo además compro con contratos a 3 e incluso hasta a 30 años y esto de que ustedes me fijen para la temporada que viene y solo para la temporada que viene esa compra conjunta no me va a meter a mí a bordo. ¿Las eléctricas pueden quedarse fuera del plan eléctrico de la Unión Europea? En este caso las eléctricas no se van a quedar fuera porque la mayoría, esos contratos, sí que es verdad que están muchos supeditados al TTF o en caso, por ejemplo, de España, al MIBGAS, pero
no va a suponer un gran incremento en su facturación o en este caso de los gastos que van a repercutir por el gas, ¿no? Porque al fin y al cabo, con los precios de la electricidad que están obteniendo el mercado mayorista, pues van a poder cubrir esos gastos que al final te va a fijar la Comisión Europea, ¿no? Pero eso es muy interesante porque al fin y al cabo también hay pequeñas gasistas o los traders de gas natural licuado que al fin y al cabo ellos tienen un contrato diferente entre pares, ¿no? Muchos, por ejemplo, España con Argelia tiene contratos de gas a un precio muy inferior y entonces al fin y al cabo pues lo que trata de intentar la Comisión Europea es equilibrar la balanza y que las reglas del juego para todos en el mercado del gas europeo sean las mismas y que no haya una diferencia entre norte, sur, este y oeste, ¿no? Entre los países más poderosos y los que menos capacidad financiera tienen. Estas son las cuestiones prácticas. Hay una cuestión de teórica o de filosofía. El paradigma de libertad de mercado absoluta en esta cuestión, mercado regulado, ha saltado por los aires. ¿La intervención del mercado es parte del nuevo paradigma económico? Bueno, es que al fin y al cabo eso es totalmente... Bueno, el mercado eléctrico está muy regulado, es un mercado ultra regulado. En ningún caso es ajustar las piezas que faltan, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Porque venimos de un mercado marginalista donde el 90% era combustible fósil volátil en el precio del mercado internacional. Ahora tenemos electricidad renovable mucho más barata o electricidad inframarginal autóctona, ¿no? Entonces es ajustar, rediseñar el mercado europeo, tanto eléctrico, ¿no?, como puede ser España o diferentes estados o incluso el europeo conjunto, para las nuevas normas donde se va a asentar la transición energética, que es sustituir combustible fósil, gas, en este caso, que es el que está lastrando la economía de todos los estados, a una electricidad barata. Entonces es regular, rediseñar y ajustar ciertos tornillos del mercado. Todo esto, digo, es la parte europea. Luego, más allá de estos intentos para bajar el precio en Europa, está la parte de cubrir a los afectados aquí en España. Y hoy hemos visto ese bono social y hemos visto esos umbrales, 16.000 euros para hogares unifamiliares, 26.000 euros para hogares con 2 hijos. ¿Cómo puede funcionar? ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Suficientemente amplio? En la teoría lo es. En la teoría esas medidas deberían cubrir y, sobre todo, proteger los bolsillos de las familias. Claro, estamos hablando de la teoría, ¿no? De lo que ha activado los mecanismos el gobierno, ¿no? ¿Cómo regulo? Vale, pues ahora eso tiene que llevarse a la práctica. Debe haber una campaña de sensibilización tanto a nivel estatal como local para que la gente sepa qué hacer. Oye, ¿qué es eso de la tarifa de último recurso? ¿Qué es el bono social? Hay gente que no sabe lo que es. Necesitamos activar a la ciudadanía para que sepa que se puede adherir a esas ayudas que ahora mismo son claves. Es una diferencia pues, prácticamente de pagar un 60% más este invierno en función, ¿no?, de cómo sea de crudo el invierno. Entonces lo que necesitamos es que la ciudadanía se percate y sea consciente de que tiene a mano todas las ayudas del gobierno. Pues Ismael Morales, responsable de Política Climática de Fundación Renovables, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy este es el paisaje que nos deja Europa, el nuevo paradigma, España, el nuevo paraguas. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.